Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, para todos los asistentes, quiero darles la bienvenida a SG Innova. SG Innova, como lo mencionaba muy bien Gilbert, SG Innova es un grupo empresarial dentro del cual se encuentra ISOTools, nuestra plataforma por excelencia a escoger para la transformación digital de nuestros procesos, de nuestros sistemas de gestión dentro de los modelos de excelencia. SG Innova, de hecho, tiene una respuesta importante hacia el porqué de ESG, para los conocedores de los criterios ESG que tienen que ver con el aspecto medioambiental, el aspecto social y de gobernanza, pues sabemos que es un nivel de responsabilidad al cual nosotros estamos como organización apuntándole para que ustedes, a través de una alianza estratégica con ISOTools, con ESG Innova, podamos establecer metodologías y herramientas para poder cumplir con nuestras obligaciones, pero asimismo atender a cualquier necesidad, expectativa y atender el impacto que tiene nuestra actividad económica con cualquier parte interesada, ya sea interna o externa. Es parte de lo que en el ámbito de sostenibilidad estamos buscando nosotros y las organizaciones, de acuerdo pues a unos compromisos internacionales definidos por las Naciones Unidas, etcétera. Este es otro tema. Sin embargo, lo traigo a colación precisamente ¿por qué? Porque tanto el sistema de gestión de seguridad de la información como cualquier otro modelo estandarizado de sistema de gestión o modelo de excelencia, pues van a convertirse en la base, ¿listo? En la base para poder tener una respuesta de crecimiento tanto interno como organización como de país, crecimiento y desarrollo económico, crecimiento y desarrollo que sea ambientalmente sostenible, económicamente viable, con esto con respecto al aspecto de gobierno, con respecto al aspecto social, equitativamente social. ¿Listo? Entonces los sistemas de gestión nos van a permitir no solamente manejar de manera interna, pues ese interés que tiene la organización en hacer parte de la responsabilidad, ¿listo? Que tiene con respecto a estas partes interesadas. Es un poco para que comprendamos el enfoque de lo que es SG Innova. ISOTools pues es la plataforma que busca simplificar esa gestión y fomentar la competitividad y sostenibilidad precisamente de las organizaciones y de las personas, parte de lo que veníamos comentando. Para poder acceder a esta plataforma donde vamos a hacer la gestión, en este caso de seguridad de la información y cualquier otro modelo o sistema de gestión, lo único que vamos a necesitar va a ser una URL de acceso y credenciales, y esto es importante que lo tengamos en consideración precisamente hablando de seguridad de la información. Las credenciales van a ser ustedes mismos quienes van a poder manipular estas credenciales, es decir, ustedes mismos las van a poder crear, ustedes van a definir como responsables de esta plataforma quiénes van a poder acceder a la plataforma, a los módulos que la contienen. Esto ya de entrada nos va a permitir a nosotros conocer de primera mano. Les comentaba que es importante tener en consideración que serán ustedes quienes van a definir a través de una aplicación específica, pues principalmente otro de los activos fundamentales de las organizaciones, que son las personas, el talento humano, pues qué personas, qué recurso humano va a ser parte de la organización y se va a convertir en un usuario que eventualmente va a estar manipulando no solamente la plataforma, sino precisamente la información y haciendo la gestión correspondiente. Parte precisamente de lo que comentaba Gilbert en su presentación, las responsabilidades de definir planes de acción, de medir a través de los indicadores, de hacer seguimientos de las actividades, de hacer la propia gestión dentro del sistema. Pues bueno, el acceso es totalmente definido a través de módulos donde vamos a poder esclarecer quiénes de todas esas personas que hacen parte de nuestro grupo de colaboradores van a poder acceder a la plataforma. ¿Listo? Voy a volver al logo de ISOTools para ir a ese inicio, al home o el back de nuestra plataforma, donde vamos a poder encontrar de hecho parte fundamental, no solamente de un sistema de gestión, sino que a su vez representa la cadena de valor. Y suelo comenzar desde aquí porque responde precisamente a lo que es el mapa de procesos que ustedes tienen como organización. ¿Listo? Como organización, bajo el análisis del contexto, de conocer cuáles son los procesos dentro de los sistemas de gestión, pues qué mejor que tener bajo una primer vista para estos colaboradores el propio mapa de procesos y cadena de valor, que claro, de hecho es dinámico toda vez que al dar clic en cualquiera de los procesos o macroprocesos, dependiendo de nuestra estructura de mapeo,
pues vamos a ir directamente a una ficha de caracterización de nuestros procesos, fichas que son totalmente personalizadas. Tranquilamente podría hacerlo desde mi mapa de procesos, podría hacerlo desde el buscar aplicación. Ustedes ya van evidenciando un poco la facilidad de navegar dentro de la plataforma, es importante tenerlo en consideración. Podríamos aquí encontrar nuestro inventario de procesos, de subprocesos y el propio mapa de procesos que nos va a permitir ir directamente a nuestras fichas de caracterización. Y deseo empezar desde aquí porque los procesos son la base de toda organización y desde aquí, además de que yo tengo la caracterización de mi mapeo de procesos, pues voy a tener la relación directa de ese proceso con todos estos módulos de seguridad de la información sobre los cuales se va a tener una interacción directa. Me explico mejor. Por ejemplo, aquí estamos viendo el proceso ventas, podemos ver los riesgos asociados al proceso ventas, ¿listo? Podemos ver aquí una matriz, esto va a ser bastante familiar para muchos de nosotros, podemos evidenciar la relación directa que tenemos con nuestras matrices de riesgos, matrices que van a ser personalizadas dentro de nuestra plataforma para que ustedes puedan gestionar todo el control del riesgo. Ya vemos un poco más el proceso desde otra perspectiva. Esto apenas de la gestión de riesgos es apenas una pequeña parte. ¿Listo? Ya vamos a ver un poco el compendio de cómo podríamos hacer la gestión completa. ¿Listo? Declaración de aplicabilidad asociada a mi proceso de ventas, los controles definidos, ¿listo? Su nivel de aplicabilidad dentro del sistema de gestión. ¿Listo? Incidentes y vulnerabilidades, importantísimo, lo mencionaba Gilbert, poder identificar cuáles son esos incidentes, ¿listo? Y poder evaluar qué tan vulnerables somos nosotros ante la materialización de estos incidentes. Claro, aquí es donde empezamos a mirar cómo a través de nuestros propios controles también pues vamos a hacer que esa vulnerabilidad cada vez sea menor. ¿Listo? No estoy hablándoles más que una propia gestión de riesgos. ¿Listo? Y quiero empezar desde acá también porque qué bueno poder evidenciar desde la propia ficha de un proceso los activos que tiene asociados ese proceso. ¿Cuál es ese activo? ¿Cuál es la valoración del activo? ¿Y cuál es la propia gestión del activo? Esto es lo que yo puedo evidenciar desde un proceso que tranquilamente, y duplico pestaña para que podamos ir directamente a aplicaciones como por ejemplo activo, donde voy a evidenciar no solamente mis registros de activos, ¿correcto? Donde puedo venir a crear cada vez más registros de activos, sino hacer la gestión de cada uno de ellos, que es precisamente lo que yo tengo aquí desde la ficha de mi proceso, que podría llegar también a esta ventana simplemente dando clic en el activo correspondiente. El sistema me va a dar una información donde me indica que estamos accediendo a un activo que está siendo gestionado en una matriz de riesgos. ¿Listo? Tengo una serie de etapas o momentos claves dentro de mi proceso de gestión activo que de manera preliminar me está mostrando el sistema. Sin embargo, me invita a que yo pueda ir directamente al módulo donde voy a tener esa gestión de activos. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Es precisamente la primera etapa. Hemos identificado el activo. ¿Listo? Acá ya en el propio módulo de activos, pues también vamos a obtener esa misma visual. Voy a ingresar simplemente a uno de ellos para que podamos evidenciar cómo operar y cómo llegarían a interactuar las personas de acuerdo a su responsabilidad en el proceso de gestión de activos. Y apenas vamos en una pequeña etapa de toda esta gestión de la seguridad de la información. Pero resulta que tenemos un primer momento denominado identificar activos, donde vamos a tener unos responsables por cada una de las etapas. Aquí, principalmente, pues vamos a tener una serie de información fundamental, clave, estandarizada. Esto es importante que lo tengamos presente. Parte de lo que es la gestión de los procesos, pues está la precisa estandarización. En la medida que se estandarizan y se caracterizan los procesos, ese riesgo o esa incertidumbre va a disminuir en gran medida. Y si disminuye la incertidumbre, gracias a la caracterización y estandarización de mis procesos, pues el riesgo lo va a hacer también de la misma manera. Esto, por supuesto, que nos tenemos que apoyar por una serie de controles. Entonces, bajo esa estandarización, yo tengo la posibilidad precisamente de relacionar ese activo a qué proceso está asociado. Aquí, por ejemplo, podemos asociarlo a un proceso de dirección estratégica, porque este es el activo que pertenece a ese proceso. Voy a volver aquí a mi mapa de procesos
que es dirección estratégica. A su vez tiene asociados unos activos correspondientes. ¿Listo? Y los estoy asociando precisamente desde la gestión del activo. Tengo una siguiente etapa donde puedo tener la información o caracterización de mi activo, como la dirección IP, el número serial, la ficha técnica, documentación de soporte que me permite identificar de manera más clara y concisa toda la información de mi activo, soportarme con documentos, anexos, fichas técnicas, manuales, instructivos, etcétera. La ubicación del activo, nombre del mismo, descripciones, observaciones, tipo de activo, ubicación, custodios, costos, fechas de alta, fechas de baja, afectación de requisitos legales. Esto por mencionar algunas de las características que ustedes ya de hecho manejan en sus sistemas de gestión de seguridad de la información que nosotros vamos a poder trasladar a la plataforma para la estandarización y gestión del propio proceso. ¿Listo? Simplemente algunos de los procesos que pueden llegar ustedes a obtener. Identificado el activo a modo de buenas prácticas de gestión, ISO Tools nos dice, perfecto, identificamos el activo, ahora vamos a identificar aquellas amenazas. No solamente las identificamos, vamos a identificar y valorar esas amenazas que de materializarse puedan llegar a afectar la continuidad no solamente del propio proceso, sino incluso la continuidad del negocio. ¿Listo? Dentro de la gestión de ISO Tools, hay algo importantísimo y es que trabaja bajo el BPM, la premisa de la gestión por procesos de negocio. En ese sentido, la integración de procesos es fundamental. Y lo traigo a colación precisamente porque tenemos un módulo donde ustedes, si se dan cuenta, estamos trabajando las amenazas, pero también tenemos nuestro propio catálogo de amenazas, ¿listo? Donde ustedes van a tener a disposición lo mismo, todas las posibles amenazas, ya sea de antecedentes o de acuerdo a proyecciones, donde vamos a identificar la amenaza, ¿listo? Y a esa amenaza vamos a evaluar la vulnerabilidad. Pero estoy yéndome muy rápido. Voy a volverme un poco al activo porque aquí me dice que identifique y valore la amenaza. Perfecto. De hecho, tengo una instrucción. Para realizar la valoración e identificación de la amenaza, por favor, dar clic en la opción relacionar. Aquí tengo primero la opción de relacionar una amenaza de mi inventario, ¿correcto? Puede que sea una amenaza nueva que yo identifique de acuerdo a mi comité, de acuerdo a mis auditorías, de acuerdo a mis procesos de autoevaluación o de acuerdo a mis partes interesadas precisamente porque yo puedo poner a disposición de mis grupos de interés una opción para que puedan reportarme posibles amenazas e incidentes de seguridad de la información. Esto muchas veces sucede en todos los sistemas de gestión. Estamos tan acostumbrados a trabajar meramente con las partes interesadas internas que solamente consideramos precisamente esas eventualidades y nunca salimos de nuestra burbuja para conocer el punto de vista de mi parte interesada externa. ISO Tools ofrece alternativas para que involucremos también a esos stakeholders que están en el contexto externo. ¿Listo? Yo puedo entonces, volviendo aquí a las amenazas, crearme una nueva amenaza, ¿listo? O relacionar amenazas existentes que ya tengo desde mi inventario, ¿listo? En este caso, para este activo se han identificado un par de amenazas que tranquilamente podríamos ir a visualizar su gestión de amenaza, dando clic en él, el sistema me va a decir precisamente la relación de esa amenaza, porque al final del ejercicio lo vamos a visualizar a través de uno de los principales modelos de gestión, que es una matriz de riesgos. ¿Listo? Vamos a ver precisamente cómo funciona. Sin embargo, antes de ir a la amenaza, pues vamos a identificar también y a valorar los controles. También, en efecto, vamos a tener nosotros nuestros inventarios de controles, que si bien la norma ya los tiene establecidos, ¿listo? Como organización también vamos a tener una serie de controles definidos para poder hacerle frente a esas amenazas, ¿listo? Tendremos nuestros inventarios de controles. Voy a ingresar meramente simplemente para ver cómo opera uno de los controles o cómo podría llegar a operar un control. Dilbert nos lo comentaba en su presentación, los controles tienen que ser asignados, tiene que haber una serie de responsables, los controles deben ser aprobados, los controles deben tener una planificación de cómo materializar ese control dentro del sistema. Es por ello que ofrecemos una serie de etapas, por ejemplo, donde se identificaría el control, descripción del control, referencia de mi control, aquí tenemos dominio,
objetivo del control. Por supuesto, volvemos a lo mismo, puede venir de un estándar como lo es el ISO 27001. La propia valoración del control, que esta valoración ya la vamos a ver mucho más a detalle a través de nuestro modelo de gestión de riesgos. ¿Listo? Estos controles, a su vez, una vez sean identificados, también los vamos a asignar porque tienen responsables dentro del sistema y es precisamente las acciones que tenemos aquí. ¿Cuáles son esas acciones que debemos hacer con esos controles para evaluar que estén funcionando, que sean eficientes con respecto a las amenazas que estamos identificando? ¿Correcto? Entonces, podemos asignar responsabilidades a las personas con fechas planificadas y fechas límites, me van a generar alertas y notificaciones de tipo seguimiento o recordatorio para poder realizar estas acciones que pertenecen a la implementación de un control. ¿Listo? Esto por resumir un poco cómo la secuencia lógica de gestión dentro del sistema va atendiendo desde lo que es mi propio proceso, la identificación de activos, la identificación de amenazas relacionadas a mi activo, de la valoración de los controles, ¿listo? Tengo mi inventario de amenazas, tengo mi inventario de controles, tengo mi propio inventario de, permítame, lo buscamos por aquí, sería acá, listo. Todo esto, les estaba mencionando, lo vamos a poder llevar a cabo a través de modelos de gestión. ¿Listo? Los modelos de gestión son los que me permiten reunir precisamente todo este compendio para poder hacer la gestión de valoración de activos, reunir esas amenazas, esos incidentes de seguridad que también los vamos a poder tener a disposición del grupo, ¿listo? Del equipo. Aquí podemos evidenciar precisamente los incidentes y vulnerabilidades, que esto es precisamente parte de lo que es el involucramiento de pronto de partes interesadas que me puedan reportar un incidente. Resulta que tenemos incidentes asociados a cambios no autorizados, denegación de servicio, destrucción de datos. ¿Listo? Que me puedan reportar un incidente de una manera rápida y efectiva para poder hacer la propia evaluación de ese incidente y, por supuesto, tomar acciones basadas en esa evidencia. ¿Listo? Esto es el comportamiento que podríamos llegar nosotros a obtener dentro de la plataforma a través del secuenciamiento lógico de gestión, que es a su vez personalizado de acuerdo a los propios procesos que ustedes llaman. Dentro del modelo de gestión de riesgos ya vamos a tener la posibilidad de hacer la apreciación de riesgos de seguridad de la información, la propia declaración de aplicabilidad de los controles definidos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo precisamente de las matrices que podemos llegar a obtener dentro del sistema de ISO Tools. Vamos a poder evidenciar la matriz desde dos perspectivas. Una es la vista matricial, voy a duplicarlo para que lo podamos evidenciar desde dos perspectivas. Esta va a ser muy familiar para todos. Esta responde a algo que tenemos nosotros usualmente y son nuestros Excel. ¿Listo? Esas herramientas de Excel que nos han estado ayudando por mucho tiempo. Fíjense cómo yo, de hecho ya lo veíamos desde la propia identificación o caracterización del proceso, cómo yo puedo traerme el proceso, el activo, la valoración del mismo, me va a ofrecer una serie de resultados, los valoración de los riesgos, efectivamente, pues las amenazas que hemos identificado previamente, la probabilidad y el impacto que tienen con respecto al proceso y la continuidad del negocio, valoraciones totalmente personalizadas, la definición de los controles, seguimos haciendo uso de nuestros inventarios, ¿listo? Inventarios de gestión, riesgos residuales, y aquí viene algo clave y son los planes de acción. ¿Qué hacer con respecto al resultado de un riesgo residual? ¿Qué hacer? ¿Dónde puedo poner en mis planes de tratamiento de riesgos y cómo materializarlo a través de asignación de responsabilidades dentro del sistema? Esto es lo que ofrece ISO Tools para que ustedes puedan llegar a hacer la gestión completa. Ahora, para gestionar un riesgo, bastará con dar clic en el botón de editar y fíjense cómo él se conecta precisamente con los demás módulos para traerme a través de esos inventarios lo necesario para poder hacer la valoración y apreciación de riesgos. En procesos, el sistema se va a vincular con mi mapa de procesos y me va a permitir relacionar uno de ellos o varios de ellos, los activos, donde me va a traer información de activos que si quiero crear uno nuevo, lo puedo hacer desde mi modelo de gestión, mi modelo de apreciación de riesgos, o si yo ya lo tengo
gestionado completamente el inventario de activos, bastará con seleccionarlo. Listo, aquí vamos a seleccionar cualquiera de ellos. Vamos a aceptar aquí. Vamos a hacer la propia valoración, confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos activos. Por supuesto que va a tener una clasificación, significancia, parámetros y criterios de evaluación personalizados. Bastará con dar clic en guardar para que podamos evidenciar cómo el sistema va actualizando la información. ¿Listo? Por supuesto que los modelos de gestión van a tener una serie de filtros donde yo puedo evidenciar cuáles son principalmente los activos con mayor riesgo, cuáles son los activos donde la probabilidad de ocurrencia de amenazas se presenta con mayor frecuencia. Podría escoger, por ejemplo, gestión estratégica, podría filtrar por ciertos activos, por ciertas amenazas, por IDs de controles específicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por ciertas amenazas que de hecho ya están identificadas en mi inventario de amenazas, por ciertos activos específicos, lo puedo conocer por los controles para evaluar el nivel de aplicabilidad de un control en específico. En este caso vamos a ver, por ejemplo, dirección estratégica, exactamente cuáles son los riesgos que tiene asociados. Ahora mismo no lo tengo en este modelo, escogí uno que no lo tenía. Vamos a ver si presupuesto y financiamiento como proceso, si lo tiene, ¿no? Vamos a actualizar aquí para ir a la fija con uno que ya tiene información. Por ejemplo, aquí me dice que el proceso de dirección estratégica lo tiene. De hecho, no es el único. Aquí deberían haber más procesos. Podemos ver, por ejemplo, ventas, los activos asociados a ventas. Vamos a hacer el filtro meramente para poder visualizar los riesgos de ventas. Bueno, aquí por alguna razón no me genera mi filtro. Voy a dejarlo en todos para poder analizar la información. Les comentaba que esto es una visual a través de algo muy familiar que son las matrices. ISOTools maneja también la posibilidad de hacer esa apreciación de riesgos a través de lo que denominamos nosotros el ciclo de vida, que sería exactamente lo mismo, pero saliéndonos de una visual matricial para hacerlo a través de unas fases y etapas claves dentro del proceso. Muchas veces cuando hacemos gestión de riesgos, puede que tengamos que involucrar a ciertas personas, los líderes de procesos, el responsable de seguridad de la información, el equipo o el comité correspondiente. En ese sentido, pues yo lo voy a subdividir en fases y en etapas para que las personas involucradas en el proceso puedan intervenir en la que les compete. Ejemplo, tengo la primera etapa de valoración de activos, que es la que estamos evidenciando ahora mismo. Por supuesto que tengo que identificar el proceso asociado. Bastará con dar clic en añadir para poder asociar un proceso. Luego voy a identificar y valorar el activo correspondiente. Entonces yo puedo identificar el proceso y a su vez agregarle un activo a cualquiera de ellos. Luego voy a ir a la siguiente etapa de definición de mis amenazas. Listo, aquí tengo mis amenazas, probabilidad de impacto, la probabilidad de ocurrencia del impacto que puede llegar a obtener, la valoración del riesgo inherente. Aquí podemos evidenciar la valoración del riesgo inherente. La valoración del control, donde se identifican y se asignan los controles correspondientes a esas amenazas. Recordemos que estos controles vienen de nuestro inventario de controles, donde estamos definiendo responsabilidades también. Aquí tenemos la eficacia del control con respecto a la probabilidad, con respecto al impacto y la propia eficacia del control. ¿Listo? La solidez del conjunto de controles, una quinta etapa que tenemos aquí al final. Y, por supuesto, el riesgo residual, que me va a permitir tomar decisiones o tomar acciones que serían mis planes de tratamiento. ¿Listo? Que serían mis planes de acción. Por supuesto que desde la apreciación de riesgos vamos a poder evidenciar, vamos a buscar otra valoración, lo que son los riesgos a través de los paneles de calor. Permítanme un momento. Creo que este sí me lo ofrece. Vamos a visualizarlo desde aquí. Tenemos los informes a través de gráficos donde vamos a poder
evidenciar el comportamiento y valoración de esos activos para saber sobre cuáles vamos a enfocar nuestros esfuerzos. ¿Listo? Simplemente ejemplos de lo que ustedes podrían llegar a obtener a través de la apreciación de activos y en la seguridad de la información. ¿Listo? Cerrando el ciclo, vamos a poder ir a visualizar precisamente cómo a través de módulos como planes de continuidad de negocio, planes de acción, planes de mejora, vamos a poder hacer frente a los riesgos residuales, a eso que resultó de la implementación de los controles. ¿Listo? Vamos a tener planes de acción donde vamos a asignar responsabilidades a las personas. Aquí podemos evidenciar, por ejemplo, cómo un plan de acción denominado plan de tratamiento de riesgos fue identificado. ¿Listo? Tenemos la identificación a través de la caracterización también del plan. ¿Qué vamos a hacer con ese tratamiento? Vamos a aceptar, subrogar, eliminar, transferir los riesgos, o en este caso las amenazas puntualmente, o cómo le vamos a hacer frente si es que deseamos asumirla. Lo que conocemos muchas veces por el apetito de riesgo, nos lo mencionaba en su presentación Gilbert. Perfecto, una serie de leyendas que nos van a permitir o le permitirán al responsable del proceso tomar una decisión un poco más asertiva. En este mismo módulo, pues vamos a poder hacer lo propio, que será la asignación de responsabilidades dentro de ese plan de acción. Aquí podemos ver simplemente un ejemplo de registro de plan de acción donde ya hemos asignado una serie de responsabilidades a unas personas que tienen unas cotas de tiempo definidas para poder ejecutar esas actividades sobre las cuales nosotros como dueños de los procesos vamos a poder hacer seguimiento. De diversas maneras vamos a poder hacerlo. Por ejemplo, aquí en procesos yo puedo ir directamente a tareas para conocer cuáles son todos esos planes de acción que se encuentran abiertos, tareas pendientes derivadas de mis planes de acción de cualquier persona. En este caso, por ejemplo, podríamos utilizar a Marta como ejemplo. Vamos a venir a la etapa receptor y le estoy diciendo al sistema, tráeme todas las tareas, porque en estados le estoy diciendo todas, que han sido asignadas a Marta dentro del sistema. Me trae todas las tareas de Marta y a su vez el estatus de cada una de ellas para saber qué tareas de ese plan de acción Marta no ha cumplido, no ha ejecutado, probablemente porque esté todavía dentro de las fechas planificadas y límites, o pues puede ser mi mejor indicador para saber cómo necesito abordar el tema. Tranquilamente podría decirle, déjame ver directamente las que están pendientes de Marta, y él ya me va a decir que tiene un total de 15 tareas pendientes dentro del sistema que Marta no ha cumplido a través de los planes de acción. Esto simplemente para que podamos evidenciar cómo vamos a hacer la gestión de seguridad de la información a través de diversos módulos, pero que al final del ejercicio yo, no solamente como responsable de proceso, sino como responsable de llevar la información a los altos mandos para que puedan tomar decisiones, pues yo necesito recopilar todo esto de tal manera que pueda entregar unos resultados mucho más efectivos para toma de decisiones. En ese sentido, precisamente vamos a hacer uso del BI, del Business Intelligence, que es nuestro protagonista del día de hoy también, donde ustedes van a poder traer a través de gráficos, de filtros personalizados, todo lo correspondiente a la gestión de esos activos, desde incluso la identificación de los procesos, insisto, como base del sistema de gestión. Lo que ustedes ven en pantalla no es más que un pequeño ejemplo de lo que ustedes podrían llegar a obtener a través de BI, de Business Intelligence, para la toma de decisiones y manejo de datos. Listo, por supuesto que esto no es más que el consolidado de toda la gestión que tenemos aquí. ¿Listo? Gracias a la estandarización del proceso y la relación entre los mismos. Por ejemplo, puedo evidenciar por procesos específicos cuál es el comportamiento con respecto a la probabilidad inherente de los activos, la valoración de riesgos residuales, el promedio del riesgo inherente versus el riesgo residual por activos asociados. ¿Listo? En este caso, el proceso que estoy analizando, que es gestión de recursos humanos, pues tiene una serie de activos asociados, que en este caso es el personal. ¿Listo? Tenemos también la propia eficacia de los controles.
Aquí podemos analizar, por ejemplo, el activo puntualmente, las amenazas. Acá tenemos la amenaza, incidentes y vulnerabilidades puntualmente de ese activo, cada una de ellas y su porcentaje o cantidad de veces en las que se ha visto afectado ese activo dentro del sistema. Podríamos quitar el filtro de procesos, simplemente tendríamos aquí que seleccionar exactamente cuáles queremos visualizar, por amenazas, por incidentes de vulnerabilidad. Por ejemplo, si quisiera saber en problemas en los servidores, ¿listo? Los datos correspondientes a su valoración de riesgos, ¿listo? Al proceso asociado, que en este caso es gestión de recursos humanos, donde estamos filtrando por el incidente, problemas en los servidores. ¿Listo? Los gráficos dentro del BI que maneja IsoTools, gracias a nuestro proveedor ClickSense, pues van a ser personalizados de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan dentro del sistema y de lo que quisieran ustedes visualizar. Por supuesto que IsoTools ofrece durante toda la gestión, incluso hasta llegar a nuestros cuadros de control o dashboards o BIs, buenas prácticas de gestión para que ustedes puedan llevarse todo lo actualizado de una plataforma tecnológica como lo es IsoTools para la gestión de la excelencia del sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Esto pues es un poco de lo que ustedes podrían llegar a obtener. Esperamos que la presentación haya sido, bueno, fue un poco corta, pero bueno, que haya sido bastante productiva para todos ustedes y quedamos atentos a cualquier duda e inquietud que pueda surgir al respecto. Muchas gracias.